Ahí está, estoy grabando. Como les decía, es una arquitectura hardware, tenemos separada la información, buses de datos y de direcciones de flash, están separados de los buses de datos y de direcciones de la memoria RAM. La memoria RAM está particionada en X e Y y existe hasta 8000, podría existir, la dirección de memoria 8000 en X. Entonces, si yo quiero leer información de la flash hacia la RAM, por ejemplo, como les decía en la clase pasada, si tengo los coeficientes de un filtro y lo quiero pasar a RAM, a la memoria X, y las muestras de la señal las tengo en la memoria Y, por ejemplo, existe un mecanismo que se llama PSV, Program Space Visibility, que se habilita en un registro de control de núcleo, el core control, de CoreCon, que se llama. Si ese bit se pone en 1, cualquier dirección superior a 8000, o sea que tengo un 1 ahí, en este 1000, que sería 8000 en hexa, lo que va a hacer lo va a leer de memoria flash. Recordemos que la memoria flash tenía 24 bits, la RAM tiene 16, entonces realmente lee los 16 bits inferiores. ¿Y cómo forma la dirección de la flash? La forma con un registro de página, se llama Program Space Visibility Página, junto con el registro W con un direccionamiento indirecto. Y ahí forma lo que se llama la EA, que es Effective Address. Eso es una cosa porque ya vamos a ver cuando escribamos en C, que ponen auto PCB, cosas así para entender qué está pasando para manejar con más precisión un programa, por entenderlo, ¿no? Y también existe otro mecanismo que es table read y table write, que también permite no solamente leer desde flash a RAM, sino que también al revés, escribir en la memoria flash. Estos micros permiten escribir en la memoria flash en algunos sectores de la memoria flash para guardar constantes no volátiles. Y la dirección se forma con un registro que es TBLPAG, página de tabla, de 8 bits, junto con los 16 bits inferiores son proporcionados por un registro W. Entonces ahí formamos la dirección. Al final del práctico que les doy, hay un ejemplo de uso de este table read. La penalidad es que tarda 2 ciclos de ejecución. Vieron que en este microcontrolador, todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo que constan de 2 periodos de clock. Bueno, un oscilador. El oscilador de estos micros es un poco más avanzado de lo que estamos acostumbrados a ver. Recordemos que el oscilador es el que rige las operaciones del procesador, ¿no? Y esos flancos del clock, CLK, son los que determinan las operaciones del procesador, ¿no? En los micros más avanzados es común tener muchas fuentes de oscilación y con supervisión. Primero tenemos dos pines que se llaman, recuerden que cuando un cuadrado está cruzado son pines del micro, ¿no? Estos son pines del microcontrolador, OS 1, OS 2. Acá se puede poner un cristal. Y acá tengo un inversor que lo que genera es un oscilador, un Smith Trigger, y genera algo que se llama XT, de High Speed
esta es una de las opciones de oscilación. Esto se controla, este es un multiplexor que controla el clock que va hacia los periféricos y el clock que va hacia la CPU, que a su vez puede tener un post-scaler, no puedo tener un divisor. O sea, esta es una fuente de oscilación. Ese mismo, dependiendo de este multiplexor, esa misma frecuencia la puedo multiplicar por 4 en un lazo de enganche de fase y tengo otra frecuencia. Después tenemos un oscilador interno, típicamente de 8 MHz, un F, se llama Fast, F es de FRC, significa Fast RC. Es un oscilador basado en una oscilación RC, por lo tanto no es tan estable como un oscilador a cristal, es un poquito más inestable, del orden del 1%, en cambio un cristal estaba hablando en partes por millón de desviación de frecuencia. Y esos 8 MHz también tenemos la posibilidad de tener un divisor, un post-scaler, y lo controlamos con estas 3 líneas de clock deep, un multiplexor de 8 a 1, controlado con 3 líneas, y esa frecuencia la podemos pasar por un PLL, según cómo esté este multiplexor. O sea, fíjense, ya tenemos 3 opciones. La cuarta opción es directamente la Fast RC, después tenemos un Low Power RC Oscillator de 31 kHz. Esto es, y esto lo puedo cambiar dinámicamente en la ejecución del micro. Por ejemplo, yo puedo pasar a una frecuencia más baja porque quiero ahorrar energía. Recuerden que la potencia que disipa un micro, siempre lo digo, es una constante por la tensión de alimentación al cuadrado por la frecuencia del clock. Si bajo la frecuencia del clock, baja muchísimo, la puedo llevar casi a cero a una corriente remanente muy baja, del orden de los, a veces pico amperes, ¿no? Después tenemos, o sea, ese también puede ser un oscilador. Después tenemos un oscilador secundario, también este oscilador secundario está preparado, es también para baja frecuencia, se llama secondary oscillator, y lo más importante que tiene es, acá hay un observador de que haya acá un clock, y yo puedo habilitar un fail-safe clock monitor. Significa, puedo habilitarle una función en el procesador de que si por alguna causa deja de oscilar la fuente que está seleccionada, está mirando si está saliendo algo acá, hay un oscilador interno que toma el control y genera una interrupción, genera un evento de interrupción, un trap que se llama, ¿no? Hay un problema y el procesador avisa, llevando el controlador del programa a una dirección de atención de su rutina, de interrupción, y ahí veremos qué es lo que pasa, ¿no? También ahí, por ejemplo, podemos tomar decisiones, parar el micro, poner un mensaje, resetearlo, bueno, hacer o suspender todo, porque puede ser que esté funcionando en forma errónea. También en los micros modernos y más avanzados, más sofisticados, existe este chequeo de frecuencia de oscilación, que es el corazón del sistema. Si no está esto, no funciona nada. También pensemos que el micro no se puede, el micro tarda, sobre todo si estoy con un oscilador externo, el micro tarda en arrancar, entonces no se tiene que poner a ejecutar instrucciones a lo pavote cuando arranca del reset, sino que hay un tiempo de startup del cristal, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta. Y este Clock Control Logic, esto es como un desfibrilador del corazón, ¿no? Digamos, si no falla algo, actúa este.
pero el micro sigue funcionando. Sigue funcionando para atender una interrupción, si no se paraliza totalmente el micro, ¿no? Este es un de ese PIC. Lo que vimos recién es de PIC 24. Fíjense que vamos a ver que es muy similar. Es muy similar. La diferencia que tiene es que el PLL es más sofisticado. ¿Por qué? Porque permite, el otro era multiplicado por 4 nomás, pero este tiene divisores y multiplicadores, entonces combinando los divisores y multiplicadores, puedo llegar a una frecuencia, cualquier frecuencia, dentro del límite de tolerancia del procesador, ¿no? Puedo llegar en estos micros hasta 70 MHz. ¿Y por qué hay un PLL? ¿Por qué no pongo un cristal de 70 MHz? Porque es muy inestable poner un cristal de alta frecuencia fuera del chip. Es mucho mejor multiplicar con un circuito PLL a partir de alguna fuente de oscilador, de un cristal o de un faz RC. El faz RC se le agregan 6 bits de ajuste fino. Yo con estos 6 bits puedo ir moviendo la frecuencia de oscilación. Por ejemplo, la podría sacar a un chip, a un pin, la frecuencia de oscilación, y jugar con estos pines, con estos bits, para ajustarla. Es muy similar, ¿no? Tiene el clock fail. Este permite un clock switch. Ya vamos a ver que estos micros, algunas operaciones, por ejemplo, que el clock switch, yo lo puedo programar para habilitar un único cambio de reloj durante la ejecución del programa. Eso le da una estabilidad a mi programa para que no se me pueda cambiar por error. Es decir, es como permite un solo cambio, ¿no? Eso lo puedo habilitar o no. También tiene el clock fail. Y el PLL básicamente tiene un multiplicador y un divisor, que con eso ajusto la frecuencia. Fíjense que la puedo llevar hasta 80 megas, en este caso en un DCPIC. Hay una cuenta para calcularlo. Todo esto, el Code Configurator nos va a ayudar a setearlo. No es que lo vamos a tener que hacer nosotros, pero realmente después lo que escribe el Code Configurator es el código que tendríamos que haber hecho nosotros, pero la idea es entender un poco cómo funciona. ¿Dónde busco información específica de esto? En la hoja de datos del micro que estoy trabajando. ¿Está bien? Bueno, algunas cosas como para tener en cuenta. Por ejemplo, ven estos 3 bits que están marcados acá. Estos 3 bits, fíjense, de estas combinaciones, son las que seleccionan qué tipo de oscilador estoy seleccionando. El faz RC, el faz RC con PLL, el oscilador de cristal, cristal con PLL y así siguiendo el secundario. Estos bits, el fail clock, el FSK SM que están acá, estos 2 bits. Este es un registro de configuración de flash, que esto cuando se graba, cuando grabo el programa. Estos bits, por ejemplo, habilitan que yo pueda cambiar el clock en programa, por ejemplo, con 00. Yo puedo cambiar el clock en runtime y habilito el fail-safe clock monitor. Es decir, que si falla el que seleccioné, entra un reloj, una oscilación secundaria y
se provoca interrupción, pero el micro sigue funcionando, como les decía. Y así vamos a encontrar estos registros, el de oscilación. Fíjense que son muchos registros. Esto hacerlo casi sin un configurador como el MCC, el Microchip Code Configurator, sería prácticamente imposible, ¿no? Aparte que muchas opciones, muchos bits. Fíjense que son registros de 16 bits. Y tenemos todas estas opciones de control de oscilación, por ejemplo. Control de división. Fíjense que algo que también empezamos a ver en micro más avanzados es que las velocidades de operación dentro del chip empiezan a ser no uniformes. Yo puedo, con estos bits, con estos bits, cambiar la velocidad de la CPU y los periféricos lo mantengo en una relación 1 a 1 y acá lo voy bajando la velocidad. Porque lo empiezo a... ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Para tener periféricos rápidos, porque necesito tener señales rápidas en los periféricos y no tanto de procesamiento, y porque me interesa bajar el consumo. También puede ser una razón. Bueno, el OSTUN es esos 6 bits que hacen el ajuste fino del oscilador. Fíjense que esto no tiene nada que ver con escribir un programa en C, pero sin embargo, al micro hay que cargarle una configuración. Entonces, ¿yo cómo haría? ¿Cómo hago en una aplicación tipo Arduino o Embed? Y bueno, quien escribió el programa Arduino o el Embed o lo que fuera, o el equivalente, esto lo va a configurar de una forma, pero usando la herramienta del fabricante, con el MPLABX, con los compiladores y con el Code Configurator, puedo a personalizar el micro como yo quiero que funcione exactamente, no como por una cuestión por defecto, ¿no? Por ahí yo necesito una determinada función y lo puedo lograr. Tengo control del micro y están los registros y está el configurador para hacerlo, el MCC. Bueno, los pines, podemos encontrar los pines de entrada y salida. Esto ya lo conocemos, son bidireccionales. Esto, vamos a correr un poquito acá. Generalmente en las hojas de datos lo que está marcado un poquito más oscuro son tolerantes a 5 volt, porque esta familia es de 3,3 en general. Aparece un registro LAT que hemos visto en Digitales 2. Recuerden que para escribir en el LAT, no escribir bits con el puerto, sino en el LAT, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿O quiere que lo vuelva a explicar este concepto acá? No estaría mal un repasito. Bueno, la cosa es así. ¿Por qué aparecen esos registros LAT? Escribir en el LAT es escribir en el flip-flop tipo D. Cuando yo quiero escribir. La cosa es así, yo quiero escribir un 0, un 1, entonces lo que conviene hacer es escribir en el registro D de esto, en la entrada D para setear la salida Q a 1 o 0 según lo quiera setear. ¿Por qué no con bit set port A, por ejemplo, ¿no? Esta instrucción bit set port A numeral 0, lo que está poniendo el pin 0 del puerto A 1. Pero el bit set es una instrucción
que requiere una lectura, modificación y escritura. Bitset, en realidad, a ver si puedo escribir acá. Bitset lo que va a hacer es, lee el puerto A, hace una OR con la máscara, el XX, el 1 donde quiero poner, setear el bit y escribe. Escribe en port A. Entonces, fíjense lo que pasa. Este es un diagrama de tiempo, ¿no? Este eje para allá es tiempo. Se ejecuta bitset port A. Entonces, acá se empieza a ejecutar la instrucción. Entonces, bitset port A. El nivel bitset port A, el bit 0, ¿no? Entonces, el bit 0 lee el voltaje del bit 0. El voltaje del bit 0 está en 0, por lo tanto, lee el 0, le pone lo modifica, le hace una OR con 1 y lo escribe. Por lo tanto, eso no es inmediato, digamos, hay retardos que pueden ser nanosegundos. Empieza el nivel del voltaje, empieza a subir, porque lo setea 1. Pero inmediatamente después, unos pocos nanosegundos después, porque estos micros funcionan muy rápido, yo quiero setear el bit 1. Entonces, cuando acá empieza a ejecutarse bitset port A1, cuando va a leer cómo está el bit 0, lo encuentra en 0. Pone la máscara para setear el bit 1 pero el bit 0 que estaba subiendo le volvió a poner un 0 y realmente el 0, el bit 0 se va a ir a 0 y el bit 1 sí se va a ir a... El bit 1 se va a ejecutar bien, pero el bit 0 no. ¿Y por qué pasa eso? Porque estas dos instrucciones son más rápidas que la respuesta del puerto. Porque imagínense que funciona a 70 millones de instrucciones por segundo, 70 MIPS o 100 MIPS. Entonces este tiempo entre estas dos instrucciones es muy breve, y cuando la segunda instrucción lee el valor del bit 0, porque lo tiene que modificar el bit 1, pero lee todo, todavía no tiene el valor que fue seteado anteriormente, sino tiene un valor viejo. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Alguno? Sí, sí. O sea, Sí, como dice profe. el que el race time es más lento que el tiempo Claro, es del tan rápido. razonamiento. Esto no pasaba con los micros más lentos, pero estos micros son tan veloces que cuando va a leer... Entonces, si yo trabajo con los LAT, cuando yo quiero bitset LAT, cuando lo va a leer la segunda instrucción, lee el valor que fue seteado. No importa el valor que esté en el pin. Porque el pin, al tener una pequeña capacidad parásita de lo que fuera, tarda en responder, y eso es lo que provoca esto. Entonces, siempre cuando se escribe, hay que escribir en los LAT. Esto es importantísimo, ¿no? Estos los compiladores nuevos ya lo tienen presente y no provocan errores. Pero ustedes lo pueden probar, digamos. Es increíble, yo lo he probado
pongo un retardo entre estas dos instrucciones y funciona. Le saco el retardo y no funciona. Es realmente increíble. Pero es así. Bueno, los timers después lo vamos a ver, esto no lo veamos un poco ahora. Tienen timer de 16 bits, se pueden concatenar en 32. Digamos, los timers también son bastante complejos en estos micros. Hay distintos tipos de timer, pasa lo mismo en ARM. El timer, fíjense que, recuerden que los timers son los que controlan el tiempo, ¿no? Entonces, y el tiempo es un factor fundamental en un desarrollo. Esperar tanto tiempo, hacer un muestreo periódico de una señal para digitalizarla, disparar para un TRIAC, un tiristor, un IGBT. Los tiempos son fundamentales. Y los usan también los DMA para acceder directamente a memoria. Un montón de... Eso lo vamos a ver específicamente en aplicaciones, hay que verlo eso directamente. Si no tiene sentido ahora describir esto, bueno, las causas de reset. Las causas de reset pueden ser, ¿por qué se puede resetear un micro? Veamos. Porque hay un código de operación ilegal. No todas las instrucciones son válidas. Miren esto lo podemos probar en el simulador y nos va a dar un error, nos va a dar un trap que se llama también. Uso un registro W como puntero y lo tengo, nunca lo inicialicé. Eso da un trap. Un system reset, ¿no? Y nos deriva el programa a una determinada posición. Que hay el registro de configuración tiene un chequeo de redundancia y tiene errores. El perro guardián, o que lo mandé a dormir. El master clear, una instrucción de reset. O que arranco el micro. ¿Cómo detecto que arranco el micro? Detecto un flanco ascendente en la alimentación, se llama power on reset. O que la alimentación, esto es brownout reset, es que la tensión de alimentación sufrió un glitch, una pérdida momentánea, y pasó por algún umbral, y se da un brownout reset, que ese umbral lo puedo controlar. Todo eso genera reset y queda registrado todo en un registro de control. Bueno, vamos a un poco vamos a empezar a ver las instrucciones. La idea es no trabajar intensivamente, salvo algunos pocos ejercicios, pero sí tener el conocimiento necesario para entender cómo funciona un filtro en Assembler, que es lo más eficiente que podemos implementar con estos micros. Bueno, los modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento tienen inmediato, cargo una constante, memoria, puedo dirigirme a una memoria. En modo directo, que hay una zona cercana de memoria, o indirecto, que es la riqueza que tiene esto, o sea, a través de punteros, y permite una modificación de punteros muy importante con precremento, predecremento, postincremento, postdecremento, hacerle un offset con alguna constante, recuerden que literal es constante, o también hacer offset con otro registro. O sea, yo podría, por ejemplo, buscar si yo quiero buscar un elemento de una matriz, podría directamente, con este tipo de arquitectura, usar dos registros como offset, un registro apunta a fila y otro a columna, y yo puedo obtener un elemento de una matriz prácticamente en una instrucción si tengo ya los punteros seteados, ¿no? Los PIC24 y DCPIC tienen 24 bits,
de la flash tiene una longitud de 24 bits, que el código de operación, recuerden que siempre es qué tengo que hacer y con quién tengo que hacer, ¿no? Que es el direccionamiento. Y los DSPIC comparten todas las instrucciones de los PIC24 y le agregan la de DSP. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar a ver las instrucciones y cómo es un poco la sintaxis, que es muy simple, es casi un lenguaje de alto nivel lo que el juego de instrucciones, porque es muy rico la cantidad de instrucciones, como la cantidad de registros también son 16, y si los registros se transforman en punteros, bueno, tengo una riqueza bastante importante. Primero, el numeral implica una constante. ¿Se acuerdan que en los PIC viejos yo tenía que decir move literal W? Entonces la literal ya sabía que lo que venía acá no era una dirección, sino que era una constante. Esto no va, sino que, miren la primera instrucción, mover ¿qué? Y es siempre, mover es una constante. ¿Y cómo sé yo que 30 no es una dirección, sino que es una constante? Porque aparece el numeral. ¿Está bien? O sea, ¿qué haría esta instrucción? Mueve la constante hexa 30 al registro W. Recuerden que el registro W es de 16 bits. Por lo tanto, tiene el byte alto, finalmente se pone como H, y el byte bajo, low. Entonces acá cuando hago esa carga, quedaría esto en 0, 0 y acá 30. ¿Ven? Fíjense, da un ejemplo, ¿no? Esto está sacado del reference manual. ¿Ven? Un ejemplo, el Programmer Reference Manual de programación tiene una descripción de las instrucciones y tiene un ejemplo para cada instrucción en cada modo de direccionamiento. Después tenemos, ve, un ejemplo, tiene W cargado con 5555, después de la instrucción queda con 0030. ¿Cómo sería esta instrucción? Move 0x1000 a W0. Bueno, esa instrucción, como no aparece el numeral, y siempre es, una cosa que no les dije, que es, siempre es fuente, destino. El formato de las instrucciones. Por ejemplo, move. ¿Esto a dónde? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería acá? Move. Sería, esto es una dirección, al no tener numerales, lo que está en la dirección 1000 a W0. ¿Está bien? Entonces acá pone, por ejemplo, W0 contiene 555, la dirección de memoria en 1000 contiene 1234, después de la instrucción, W0 tiene 1234. Y la dirección de memoria tiene 1234. Son siempre no destructivas las lecturas, ¿no? Las lecturas nunca son destructivas en ningún microcontrolador. Cuando quiero hablar de indirección directamente pongo un corchete. Entonces, lo que está dentro se transforma en puntero. Es muy poderoso. Y esta instrucción, ¿qué sería? Mover el contenido apuntado por W0 a donde, a la dirección apuntada por W1 y luego hacer un incremento, un post-incremento, porque el más está después de W. Y todo eso se hace en un ciclo, ¿no? Te digo, es interesante. Por eso lo que veíamos el otro día en la clase, que
El micro tiene la Address Generation Unit para read y para write. Porque imagínense que hay que hacer todo esto en un ciclo. Entonces, y hay un montón de operaciones, ¿no? Direccionar la memoria, cargar el bus de direcciones de la memoria RAM con lo que apunta a W0, leerlo y generar una escritura en lo que apunta a W1. Todo eso en un ciclo, en 2 ciclos de reloj. Encima post-incrementar después. Ese post-incremento y este manejo se encarga de esas Address Generation Unit. Move, si yo no pongo nada, si no pongo nada con move, esto implícitamente son 16 bits. Pero si yo quiero mover byte, ahora vamos a ver, pongo move.b. Entonces, este incremento de W1, como la instrucción asume que son punteros a 16 bits, en realidad, fíjense que lo va a incrementar en 2. A ver, veamos. W1, acá hay un ejemplo, ¿ven? W0 tiene 1, 2, 3, 4, W1, 1000. Y está el contenido de la 1000 que tiene el contenido de la 1, 2, 3, 4. W0 quedó como está, pero W1, fíjense que se incrementó 2, más 2, porque implícitamente está apuntando a cosas de 16 bits. Es lo mismo que hacemos en C, cuando nosotros declaramos un puntero, ¿a qué? A int, bueno, son 16 bits, o a word a 32, lo que fuera, ¿no? El mismo concepto. ¿Y qué pasó con la memoria? Lo que había en 1000, que era, perdón, en W0, 1, 2, 3, 4, es decir, que en lo que había en W0, que era 1 A, lo va a escribir en lo que apuntaba W1 en la 1000, ¿ven? Y eso es lo que pasa. ¿Está bien hasta acá? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Cualquier pregunta, me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema. Hay algunas operaciones ilegales y eso es detectado por el micro. Y vamos a ver acá por qué puede pasar esto. ¿Qué quiero hacer acá? Mover la dirección, el contenido de la dirección 1001 a W0. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, por lo menos remarqué la clase pasada, que si esta es la dirección 0, esta es la dirección 2, porque las palabras están en direcciones pares, terminan siempre en 0. Este es el byte 0, el byte 1, ¿no? El byte 2, el byte 3, y así. Cuando yo voy a la 1001, ¿qué pasa? Una parte está acá y otra parte está acá, ¿no? Estoy manejando 16 bits. Está desalineado la 1001. Entonces veamos qué pasa. Esta instrucción es, recuerden que esto es fuente, destino. El contenido de la 1001 lo quiero guardar en W0. El contenido de la 1001, 1, 3, 4, y en la 1002, 5, 6, 7. O sea, después de la instrucción, no hace nada y se genera un error de direccionamiento, un trap. El trap es como una interrupción, esto lo tienen todos los micros a partir de 16 bits. El trap es una interrupción generada por un evento inesperado en runtime. Por ejemplo, un evento inesperado es que puntero desalineado. Otro evento inesperado puede ser que falló el clock, como veíamos recién. Otro evento inesperado podría ser
una división por 0, o sea que tiene división este micro. Y así. Ahora, esta instrucción, o sea, esto no lo permite, esto no se puede hacer, pero sí se podría guardar en forma desalineada, o sea que destination move is not performed, no se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá tenemos el ejemplo inverso, W0, guardar fuente, mover fuente W0 a la dirección W1. Esto, fíjense que no lo hace. Acá dice que lo ejecuta. Hay una que lo ejecuta, esta dice que no lo ejecuta, pero, a ver. Esta instrucción primero tendré que, fuente, lo que hay en la 1001, fíjense que la 1000, la dirección 1000 en hexa, tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y la 1002, 5, 6, 7, 8, 9 en hexa. Y la primera instrucción lo que está diciendo es mover lo que está en 1001, que sería esto y esto. Esta es la que le sigue, esta 1001 y esto, pero tampoco lo hace. W0, W0, 1, 2, 3, 4. Se genera un trap, pero mueve lo que está en la 1000, mueve esto. ¿Ven la diferencia, no? No, o sea, no, genera un trap, pero el move se ejecuta en lo que está en la 1000 y 1001. Bueno, pero no hay que trabajar en forma desalineada. Tiene que estar, como dice acá, las palabras tienen que estar alineadas, ¿no? En direcciones pares. ¿Cómo es el direccionamiento directo? Direccionamiento directo implica que están involucrados registros nomás. O sea, directamente, sí. Una instrucción es change, intercambiar W2 con W3. Después se intercambian los valores. Una instrucción, esta es una OR. Fíjense, ¿cómo sería esto? A ver, ¿quién me dice qué hace esta instrucción? IOR, ¿qué les parece? IOR es OR, ¿no? La OR inclusiva. ¿Qué haría esa instrucción? Sería una hora entre 44 hexadecimal, que es un literal, y Sí, los registros W0, ¿no? Y lo exacto. guardan W0. Y lo guardan W0, muy bien. Y 0x44 está suponiendo que acá 00, 44, hace la OR con lo que tiene W0, ¿no? Que W0 es, vamos a ponerlo acá, dice antes de la instrucción 9C, 9C2E. Bueno, a cada 9, a cada C, porque vieron OR con 0 es 0, y 4, vamos a expandir esto para ponerlo, hacer la OR, 4 y E. E es 1 antes de F. Este lo quedaría acá, que es 0, 1, 1, 1, sería E. Y 4 con 2, 4 con 2, da 6. Tiene que dar 9C6. ¿Ves cómo está?
Miren esta instrucción que poderosa que es, por ejemplo, Shift Left W6, W7, W8. Rotar a la izquierda W6, esta es la fuente, rotar lo que dice W7 y guardarlo en W8. Y lo interesante es que eso se hace en un ciclo de reloj, ¿no? En un ciclo de máquina, en dos periodos. Y yo puedo rotar lo que dice un registro, ¿eh? W6, lo roto 8 veces. A ver, daría 0, 0, W6 tiene esto, 0, C, ¿no? Lo tengo que rotar 8 veces y guardarlo en W8. Y al rotar 8 veces, C sería A, B, C, A, B, C. Al rotar 8 veces, o sea, sería 4 ceros y acá sería 1, 1, 0, 0. Esto rotado 8 veces. Claro, lo que pasa es que, claro, la C, está bien, la C aparece acá, ¿no? Y acá aparece 0. Está bien, es lo que da. Bueno, dirección de file register es directamente manejarme con memoria. Dec, por ejemplo, dec 0x1000, decrementar la posición de memoria min. Dec, fíjense que la decrementa en 1 acá, ¿no? Y después hay una instrucción, como a veces me interesa decrementar a 2, hay una instrucción que se llama dec2, que decrementa a 2. Para no poner dec y dec, porque estoy manejando 16 bits. Y mover, esto se permite con W0, este tipo de, solamente, es la única que limita en W0 que puedo mover el contenido de una posición de memoria fuente al destino W0. Bueno, direccionamiento indirecto tiene, ¿ven? Como les decía, el puntero sin modificación, la dirección effective address, la dirección, la apuntada por el puntero. Si no tenemos preincremento, ¿ven? Siempre son de a 2, porque supone todo de 16 bits. Preincremento, predecremento, post y post incremento, decremento. Y con registro de offset. Este que yo le decía, por ejemplo, que podemos manejar una matriz prácticamente de manera muy simple, ¿no? Porque accedemos al elemento de una matriz desplazándonos con un puntero y con otro. Si guardo, por ejemplo, bueno, yo podría guardar una matriz como un arreglo lineal, donde un puntero lo va a apuntar a, o sea, el elemento de la fila y columna lo puedo, mediante una operación simple, asociar a dos punteros y tener la forma de acceder a cualquier elemento en la matriz muy eficientemente. Entonces, como les decía, ¿ven? Con el move.b implica que hay byte. Que otra de las cosas que empiezan a aparecer cuando tenemos 18, 16, 32, pero yo también quiero hacer operaciones con byte, por ejemplo, porque tengo un arreglo de byte. Entonces, si yo tuviera instrucciones solamente de 16 bits, sería muy ineficiente mover byte. Entonces, realmente los micros tienen instrucciones para manejar byte también. También cualquier micro, ¿no? Hasta de 32, 64 bits. Entonces yo puedo manejar, puedo manejar, le pongo punto B. O sea, si yo pongo, si no tiene nada,
.word o nada. Y si cualquier instrucción tiene .b, implica que está manejando byte. Y miren este detalle, mover el byte que está apuntado. Acá sí no hay necesariamente alineamiento par, porque son bytes. Mover el byte que está apuntado por W0 al que está apuntado por W13 y luego incrementar W0 y decrementar W13. Pero miren, fíjense, W13 tiene 2708 y cuando termina 2707, ¿ven? Realmente se decrementó en 1 y W0 se sumó en 1. ¿Por qué? Porque la instrucción supone que está apuntando a byte, entonces se mueve de a 1. Interesante. En cambio acá, se van a mover a 2. Fíjense que W1, W5 que se va a predecrementar, estaba en 2200 y termina con 21FE. Y W8, 2400 y termina con 2402, porque se preincrementó en sí. Y como dice acá, instrucciones de 3 operandos. Esto es muy poderoso, y lo tienen los micros más avanzados, en una instrucción hay tres operandos involucrados. ¿Está bien? Realmente ¿qué hace esto? Sumar lo que tiene lo W1 a lo que apunta W5 predecrementado y almacenarlo en el preincrementado W8. Muy poderosa, fíjense, una instrucción también. 2 ciclos de reloj y hace todo esto, ¿no? O sea, son máquinas muy eficientes, que es lo que buscan todo este tipo de procesadores, ¿no? Y fíjense que también, esto explica un poco también por qué tenemos más de un registro, por qué tenemos 16 registros de W0 hasta W15, para permitir estas cosas que son muy eficientes. Si no, yo tendría que andar cargando una variable en un acumulador y haciendo suma, qué sé yo, eso lo hago todo prácticamente en una instrucción. Y otra cosa, como en la instrucción modifican los punteros, esto lo aprovechan muy bien estos procesadores, como son instrucciones que modifican los punteros, yo puedo hacer toda una operación, yo puedo, por ejemplo, decirle al micro, que lo hace, repetir la instrucción que sigue 100 veces y hace todo esto y va haciendo cosas distintas porque los punteros se van modificando. Y ese es uno de los conceptos de procesamiento para agilizar todo lo que es procesamiento de señales. Como son instrucciones que se modifican, las puedo repetir o meter en lazo, que es lo que son las dos cosas que hace este procesador. En el manual, en el programa reference que le dejé ahí en la aula virtual, tienen me llaman de Buenos Aires, ¿viste? En el reference, cada instrucción no solamente está explicada, sino también dice a qué micro sirve. Por ejemplo, está implementado en todos, los 24F, los 24H, que son un poco más. 24F, 24H, 24E son mejoras de la línea que no tiene DSP. Y lo mismo de los DSPIC. 30 fue la primera familia, 33 la segunda, 33E, la que vamos a usar nosotros la tercera, después le siguió 33C. Y después nos dice, bueno, cómo se codifica, no interesaría mucho. Y la explicación de
la instrucción. Y como le decía, lo primero que cuando arrancamos hoy, para aprender microcontrolador debemos emplear 3 fuentes: la hoja de datos, el reference manual y el programmer model. Las 3 cosas que le dejé en el aula virtual. A una cosa, le dije que, bueno, el próximo lunes no voy a poder estar conectado. Así que, por eso le dejé el práctico y para que vayan leyendo un poco la hoja de datos y probando los ejercicios y probando con el MPLAB X que vamos a ver ahora. También permiten, si pongo punto D, mover doble word, o sea, 32 bits. Por ejemplo, esto mueve 32 bits, ¿no? Está la sintaxis, source, destino, por eso WNS, WND. Fíjense que cada WNS pertenece. ¿Cuál puede ser? Fíjense que algunas instrucciones no permiten cualquier registro. Por ejemplo, esta. Source 0, 2, 4, todos los pares. ¿Por qué? Porque los va a agrupar W0 y W1, los 32 bits. W2, ahí viene la palabra 32. Y WSource puede ser cualquiera. Y WND puede ser todos los pares. Bueno, ahí vienen para cualquier. Bueno, vamos. Vamos a. Perdón, un cachito. Vamos a un nuevo proyecto. Y elegimos. Vamos a trabajar con este micro, porque el que yo les dejo ahí la hoja de datos en el aula. Vamos a la de DSPIC 33. Y vamos a usar el DSPIC 33 EP 128 GP 502. Tenía que haber puesto tool acá. Le voy a poner con simulador. Si tuviera el hardware, un programador conectado ya me hubiera aparecido ahí. Y el compilador XC16 es el que tiene que bajar. Y le pruebo test. Vamos a ponerle clase 5. Tengo como main. Bueno, ahí tenemos el proyecto. Y directamente con el proyecto seteado como main, vamos a configurar el MSC. ¿Qué va a hacer el MSC? Lo que le voy a decir ahora es configurar el oscilador y configurar un timer, por ejemplo, la introducción de timer, para tener un cascarón para poder probar. Bueno, ahí tengo los pines del micro, distintos encapsulados, podría elegirlo acá. Vamos a poner el pedir. Y bueno, voy fíjense, el System. Acá puedo elegir
Si voy a usar el PLL, por ejemplo, no, con qué prescaler, digamos, todas las configuraciones que vimos medio rápidamente ahí. Si voy a sacar el clock por un pin o no, le voy a poner como input-output. Estoy usando el PLL, entonces ya fíjense que ya tengo una frecuencia de oscilación de 30 megas. Podría poner otra. 60 megas, por ejemplo. Y voy a configurar un timer. Le dice, me pone, este tiene 5 timers. Vamos al timer 1. Que genera una interrupción cada, vamos a poner acá, 10 milisegundos. Perdón. Acá. A ver. Hasta 2, para cada 2 milisegundos. Ahí me da el máximo 2 ms. Me elige el period count de 8.1, bueno, da 1.9996. Ahí tengo casi 2 milisegundos, una interrupción habilitada. Por ahora, hagamos eso. Le damos generar. Y el cascarón que vamos a hacer. Tengo que poner el lugar. Está bien. Al cascarón que vamos a hacer, le voy a agregar para escribir en Assembler, que después va a tener la estructura de una subrutina. Ya van a ver, una función. A ver si lo terminó. Esto es lo que estaba probando yo. Vamos a source. Bueno, generó un main vacío. Y lo que vamos a hacer ahora, dentro de source, le muestro los pasos, después voy a uno que yo ya tengo completado. Como fuente de programa, voy a new y agregarle como fuente de programa directamente un archivo .s, que es lo que está ahí, el compilador lo va a tratar directamente en Assembler. Le dejo un nombre, cualquiera, bueno, no importa, y me genera un cascarón vacío, new template, new sm template. Yo para no tipear todo, esto mismo lo hice en un proyecto hoy, le puse un test ASM. Entonces vamos a poner este como main ahora. Como main. Y el test ASM, acá tengo, vamos a cerrar todo para no confundirnos. Y ahora abrimos lo que corresponde. Pasamos a este, vemos el main. ¿Qué puse en el main? Puse una variable que puede cambiar de interrupción, por eso le puse el atributo volátil, win16, un contador que inicializa 0, otras variables de 16 bits y un vector de 100. ¿No? Y declaro, fíjense, esto está bueno, declaro una función en este tipo void, no
no necesita ningún parámetro, se llama subASM. Acá tengo el cascarón que tenía del main. Y tengo una variable contador que se está incrementando en la introducción del timer. Si voy a lo que me generó el MCC, fíjense que el MCC me generó todo, me generó el clock, las interrupciones, el reset, todas las cosas que estuvimos viendo, todos esos registros, me generó código para que el micro arranque. En este caso va a ser simulado, pero ya podría funcionar en la realidad. Y me generó también una serie de funciones para el timer, en el cual está incluido la interrupción. En la interrupción de timer, declaro contador, como lo voy a incrementar en este ámbito, le digo que es una variable de 16 bits que está declarada externa a este módulo. En realidad es porque está declarada en main. En main está declarada contador. Y lo que hago dentro de la interrupción, esto está incrementando, vamos a ver, incremento un contador, ¿no? ¿Dónde está? Acá. En el callback de la interrupción, incremento un no, nada más. Incrementa el contador en cada interrupción, que eran 2 milisegundos. Volvamos al main. Y cuando el contador llega a 100, ese contador se está incrementando dentro de la interrupción. Voy a parar acá. Pero voy a ir a una subrutina subASM. ¿Dónde está subASM? SubASM está, fíjense, dentro del test. Dentro de test hay una etiqueta, una directiva al ensamblador. Y miren, esto es importante tenerlo en cuenta. Para relacionar cosas en C y en Assembler, se le pone un guión bajo a todas las etiquetas y variables. Es decir, si yo llamé la subrutina como subASM, dentro del ámbito de Assembler la entiendo como guión bajo subASM. Entonces defino una etiqueta global que va a ser esta rutina. Ahora, y que le pongo una etiqueta que es subASM. Pensemos que este código que está acá ya está escrito directamente en la Assembler, es decir, el compilador lo va a pasar a código máquina tal cual está. Entonces tengo que decirle qué va en RAM y qué van en flash. Tengo que decirle todo acá, porque no estoy en un ámbito en C donde el compilador va a empezar a elegir dónde pongo esta constante. Acá yo tengo control de dónde pongo cada variable y dónde escribo. Si la escribo en la RAM X, en la RAM Y, si la escribo en flash, o en qué dirección. Entonces, para eso tengo distintas directivas de Assembler, que las vamos a ver un poquito más en detalle, pero ahora, por ejemplo, variables no inicializadas en near data memory, que son los 8K más bajos, es .section, la directiva. Esto significa BCS, le explico también en el práctico, le digo lo que es no inicializado, variables simbólicas no inicializadas. Y near es el atributo que le dice esto, ponelo en las 8K de RAM más bajo. Y llamo a var1, una variable, y le reservo 2 bytes, un word. Después, .section, .text es flash, código, por eso es .text. Esto hay que codificarlo en flash.
la etiqueta sub-ASM que corresponde con el nombre de la función, y acá escribo mi código en assembler. Y en el return, y .n. Y si yo quiero interactuar, por ejemplo, largo, fíjense que largo, vio un bajo largo, la misma variable en C, si voy acá, yo puedo definir una variable en C que es largo y en assembler la manejo con guión bajo largo. Es decir, puedo interactuar. Fíjense que es muy potente esto, puedo interactuar. Un programa en C, compartir variables con assembler y optimizar lo que yo quiera en assembler, como lo que va a hacer lo que vamos a hacer con los filtros digitales. Y puedo tener control de los dos lados, o sea, yo puedo acá ya invocar a subrutinas en assembler directamente y manejar variables de un lado y otro. Fíjense que largo acá la puso con AABB, a ver qué hace acá, no me acuerdo. Bueno, carga, ¿qué va a hacer esta move? Largo W5, lo que va a hacer es fuente, la variable largo la va a cargar en W5. Bueno, veamos, vamos a ver si esto compila, si compila, porque compilaba. Profe, una consulta respecto a esto. Sí, Esto, por ejemplo, el registro W5 o incluso las memorias que nosotros asignamos sí. manualmente, ¿no hay riesgo de que se solape con lo que el propio intérprete de C o el compilador está asignando? No las que... sí, es buena la pregunta. Viste, fíjate que si yo la defino acá, largo está definida acá, quiere decir que quien definió la dirección, ves que ahí se pone, ¿no? La dirección le asignó 1004. Quien definió esa dirección es el compilador. Lo que tengo que tener cuidado, o sea, no tengo, viste, como yo no la declaro allá, lo que tengo que tener cuidado es cuando yo declaro, fíjate que cuando declaro acá en, en, en RAM, viste, yo a var 1, ahora vamos a ver eso, fíjate, var 1 le asignaba a Mila, y var 1, yo no le dije ponela en tal dirección, yo le digo, viste, dentro de NIR, yo le digo en qué ámbito quiero que se inicialice, y le digo cuánto, no le digo la dirección. Quien se va a encargar, viste, el compilador hace varias pasadas, pero una de las pasadas resuelve las direcciones que tiene asignadas las variables. Entonces, lo que hace el compilador es, primero todo lo de C lo paso a assembler, y después este punto S lo compila junto, y todo es una compilación en assembler para código máquina. Entonces no va a haber superposición siempre y cuando yo acá no imponga direcciones explícitas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Y en el Bueno, caso de los W5, que por ejemplo puede tener algo de la sí, función, por ejemplo. puede tener algo de C. En ese caso es conveniente hacer unos push en la pila, ¿viste? Ahora eso lo vemos también, lo vamos a ver. ¿Está bien? Es cierto, porque yo Genial, gracias. estoy modificando registros. En general no hay problema. Si es en interrupción, sí lo tengo que hacer, ¿viste? Pero fíjate que acá se invoca a sub-ASM. Teóricamente no hay, ¿viste? Salvo que sea una interrupción, no hay nada que esté afectando, que esté. Por eso es importante el calificador volátil que, ¿viste? Nunca, ¿qué hace un calificador volátil? Nunca una variable la guarda en un registro y la trabaja desde ahí, sino que siempre se esfuerza volátil a leerla de donde fue definida, ¿viste? Bueno, fíjate que acá paró acá,
a ver, le damos step into. Ahí paró que llegó contador a 100. Quiere decir que está entrando en interrupción. Y ahora le doy de paso a paso. Y ahora se va a ir a sub-ASM. ¿Ves? Ahí entró, fíjate que entró a la rutina nuestra. Y ahí, ahora trabajamos. Fíjate que vamos a avanzar un paso. Y vamos a ver si W5, yo acá en Windows, Watch, Debugging, Watch, puedo ver W5, ¿viste? Agrego acá. Variables, le agrego una. Special Function Register, y acá están todos los registros. Y hasta puedo ver todos los WREG lo llaman. ¿Cuál queríamos ver? El WREG 5. Fíjate que el WREG 5 tiene AABB, ¿viste? Que fue largo, tenía ese valor, ¿ven? Y realmente si hago W0 bar 1, fíjense, esto está bueno. Y cuando yo pongo numeral vector, por ejemplo, acá quiero inicializar W1 que apunte a vector. Entonces, ¿cómo hago? Le pongo guión bajo vector. ¿Vector qué es? Vector. Fíjense que vector es un vector que yo declaré global de 100 posiciones, Win16. Y si voy al assembler, le doy paso a paso. En W0, vamos a verlo, lo pongo para verlo, WREC 0. W0 tiene 100A, es donde empieza el vector. Y vamos a hacer una cosa, mira, vamos a pararlo, vamos a declarar después del vector otra variable, por ejemplo, wint16-t, vector 2. Y este vector directamente lo va a declarar 100 bytes, o sea, 200 bytes después de 1001. Si lo compilamos nuevamente esto, vamos a hacer algo para leerlo acá en TSADSM. Vamos a cargar move la dirección de vector 2 en W7, por ejemplo. Creo que vector 2, y le tengo que poner guión bajo. Y vector 2, ¿no? Main, vector 2. Y después lo vamos a ver en memoria. Y lo vamos a inicializar con algo. Vamos a inicializarlo con 1, 2, 0x, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo compilar? Bien. Y simulamos. Ahí paró. Y entonces vamos a ejecutar paso a paso. Y vector W1 podemos ver ahora que tiene Special Function Register W1. No, ¿cuál puse? W1. Sí. No, vector 2 W7.
W7 es 1008. Ah, porque está después. A ver, W vector 2. A ver, veamos en RAM. Y tiene que estar. Vamos a ver la memoria RAM. A ver, Windows. Debugging. O Target Memory View. File Register de la memoria RAM. Y podemos ir a la min. Address. No, perdón. Go to. Go to 0x. Ahí está, fíjense, tenemos AABB, que creo que fue una variable. Esto no sé, 1, 2, 3, 4. Acá puso, a ver, 1, 2, 3, 4, la puso en 1008. 1, 2, 3, 4. Y tenemos, a ver un cachito. ¿Qué hicimos acá? Vector 2. Vector, ¿dónde la puso? Ahí está. 1, 0. Y vector 2. Address 1008. Bueno, habría que verlo esto. A ver. 1008. Ah, empieza después, lo puso, ¿viste? Fíjate, no lo hizo, ¿viste? Para ponerlo todo contiguo, ¿viste? Lo puso primero vector 2 que es solo y después puso el vector para que quede todo juntito, ¿no? ¿Vieron esto, no? El detalle ese que hizo el compilador, ¿no? Vector, fíjense que vector empieza en 100E y vector 2 en 1008. Interesante. Bueno, por eso no hay problema porque el compilador es quien, si yo no le digo explícitamente dónde poner las cosas, sino que le digo el área en la memoria X, en la memoria Y, en el near. Bueno, se imaginan todo lo que pueden probar acá. Acá puedo probar cualquier cosa en Assembler, direccionamiento y hacer los problemas que yo les doy en la práctica. Está bueno, pueden simular todo. Bueno. Vamos a parar.